Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Qué gusto me da saludarles. Espero que estén muy bien y sobre todo tener la oportunidad de que se queden a lo largo de estos 30 minutos porque tenemos de verdad que información muy importante para ustedes. Estaremos platicando sobre la jornada laboral en México. Es un tema importante y que últimamente ya habíamos platicado de ello hace algunos meses sobre estos cambios que se piensan en un momento dado hacer a la legislación. En fin, estaremos hablando de cuál es la situación ya para cerrar este 2023 de estas jornadas laborales en nuestro país. Y en el segundo bloque también estaremos hablando de algo que ha levantado mucha ira y también muchas críticas para la plataforma YouTube, esta lucha encarnizada contra los bloqueadores de publicidad. Entonces estaremos hablando de ello un poco más adelante. Espero que se queden con nosotros y también que se manifiesten a través de las redes sociales, están apareciendo en pantalla. Comenzamos el programa, ya está con nosotros y me da muchísimo gusto saludar a mi querido José Manuel Echegaray. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola, gracias por la invitación. Muy bien. Ya hacía días que no venían por acá, pero bueno, ya estamos Pero ya aquí. estás por aquí y me da muchísimo Sí, gusto saludarte y platicar de este tema. Creo que sigue la controversia, José Manuel, y al final muchos dicen, no, porque existen lo platicábamos en la ocasión anterior, el aumento de horas, pero entonces, ¿cómo quedarían las jornadas de trabajo? Si nada más trabajaríamos de lunes a jueves y el viernes sería parte del fin de semana, pero entonces, ¿cómo se distribuyen, no, los turnos? En fin, toda esta situación, hay quienes están a favor, quienes están en contra, pero evidentemente es un tema que se está estudiando y que se está analizando. sí, es el tema más importante o trascendente en materia laboral. Hay uno, por ejemplo, me da risa, a lo mejor porque no lo vivo, le llaman la ley silla, que hay muchas personas que en su trabajo permanecen de pie todo el día. Entonces, que es algo injusto y que a ellas deben tener acceso a una silla. Entonces, está también ahí en el tintero el proyecto de ley. Y platicaba con una cajera de un banco y me dijo, no, si es muy cansado todo el día estar de pie. Y Pero dices, bueno, fíjate que yo he visto, por ejemplo, hablando de este tema, yo he visto a las personas que están en las cajas del supermercado, sí tienen ahí un banquito plegable, pero veo que pocas personas lo usan. Digo, evidentemente, a lo mejor creo que se complicaría ejercer su trabajo estando sentadas, ¿no? En el banco, por ejemplo, la sí. gran mayoría puede ser que estén sentados o sentadas, pero realmente sí hay ciertos trabajos que pues tienes que estar parado todo el tiempo. Recuerdo que mi mamá, por ejemplo, trabajaba en una farmacia y pues sí, era estar parado prácticamente todo el tiempo, todo el día, ¿no? Y me acuerdo que llegaba con los pies un tanto cuanto destrozados. Sí, entonces, digo, porque yo he visto incluso personas que están en las áreas de donde oficinas virtuales, como de que trabajan varias personas ahí, y algunos se cansan de estar sentados y se van a un espacio que queda más alto y están de pie tecleando, al revés, o sea, de estar siempre sentados a cambiarlo. Entonces digo, le llaman ley silla, se quedó ahí en revisión. Tenemos otra donde dice que las empresas con más de 100 trabajadores nos ponen un mínimo, bueno, es un proyecto de que mayores de 60 años tengamos, no sé, cuatro o cinco personas, como de una forma de darles juego a personas de la tercera edad. Entiendo, ajá, Sí, ok. pero bueno, hay otras de elevar la prima vacacional del 25 al 50, el aguinaldo de 15 a 30, las primas de antigüedad de 12 días pasarlas a 15. En- pero la más trascendente, o si vieras, le llaman parlamentos abiertos, donde invitan personas de iniciativa privada y de sindicatos, psiquiatras, psic- o sea, por ejemplo, Consejo Coordinador Empresarial dijo, no estamos de acuerdo, implica inflación, implica costos, reorganizar los turnos, entonces dice, no es viable.
Pero si en cambio llega una psiquiatra y dice, sí se requiere mayor descanso mental y físico para el trabajador, porque el estar trabajando de lunes a sábado y solo descansar el domingo, y así durante muchos años, pues sí, sí se cansa, sí se daña, sí es. Pero una postura es no y la otra es sí. Llega algún diputado de parte de Morena y dijo, los trabajadores merecen tener mejores condiciones de vida. Y bueno, una parte es que hay unas personas que ya escucharon esta nota, luego me dicen, oye Manuel, ¿y en enero ya vamos a tener menos horas de trabajo? Porque, o sea, cuando alguien lo escucha no dice, es un proyecto de reforma o se está discutiendo si pasa o no pasa. Cuando cuando estas noticias salen a los medios, se dan por hecho de que sí se va a dar, pero Y es que suele ser así, ¿no? Normalmente cuando empieza el run run, pues uno sí, piensa que lo único que falta es que, ok, el trámite de que, pero no piensa uno que realmente se va a llevar a cabo una discusión en la que se van a tomar los pros y los contras y que en un momento dado digan, no, pues no, no la vamos a tomar en cuenta, ¿no? O se deseche. sí. De estos parlamentos, yo me anoté en uno y ya estaba emocionado que iba a ir a México, ahí en la Cámara de Diputados, para entrar en esta discusión. Solo que el organizador era de Morena y me preguntó, bueno, ¿tú estás a favor o en contra? Y dije, en contra. Y ya no llegó mi confirmación. Te desinvitaron. Es que es lo que uno piensa. Mira, desafortunadamente en ocasiones, José Manuel, como trabaja la máquina es, yo soy diputado, ¿no? Y necesito que Sí, esto se apruebe porque es mi aportación, ¿no? Para justificar un poco el que estuve ahí presente. Y entonces es lo que se hace. A final de cuentas, es triste, pero muchas veces sucede de esa forma y no se escuchan voces divergentes porque entonces pues eso puede echar abajo esta situación, ¿no? y yo lo que veía, por ejemplo, y mi idea de ir era, pues hay 21 millones de personas aseguradas en el IMSS, que normalmente es lo que le llamamos trabajo formal, que tienen seguro social, Infonavit, lo de Afores, su aguinaldo, vacaciones, respetan sus horas de trabajo, en la gran mayoría, sí, me han contado algunos que a veces los hacen trabajar más horas y no les pagan el tiempo extra, pero en general reciben todas sus prestaciones. Pero tenemos otros 26 millones de la economía informal que trabajan por días o por horas y que no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, no tienen la cobertura de seguridad social. Entonces, si esta reforma se aprueba, un temor que se tiene es que de 21 millones se baje a 17 y estos 4 millones se vayan a la economía informal. Entonces, bueno, eso se tiene que analizar con cuidado. El otro, para muchos diputados de Morena, el decir la empresa o el patrón, lo toman como, al decir empresa, como sinónimo de abundancia, de que son ricos, pero han de pensar en empresas transnacionales. Pero tenemos muchas empresas que tienen dos o tres trabajadores y que para pagar la nómina les cuesta trabajo. Entonces, si a ellos les dices, va el incremento al salario mínimo otra vez, va más un costo adicional en las cuotas del seguro social y además reduce la jornada laboral, los estás empujando a que igual y ya no se vuelvan viables, que tengan que cerrar. Pero platicaba con un diputado y me dice, es que todos los empresarios son ricos. Pero entonces digo, ¿por qué de cada 10 empresas que inician, 5 en el primer año ya no, y a lo mejor 2 o 3 rebasan los 3 años? Si fuera cierto que el ser empresario es sinónimo de rico, pues todos quisiéramos ser empresarios, ¿no?
Y es que además uno pudiera pensar que cuando dices empresario, pues estás pensando en Coca-Cola, estás pensando en Volkswagen, estás pensando en McDonald's, estás pensando en empresas muy grandes, pero también hay empresas que son muy pequeñas, las cuales, si las sumamos todas, le dan trabajo casi al mismo número que las grandes empresas, ¿no? Y esas son las que resultan afectadas. Claro. Sí, ahora, yo mi propuesta es digo, si pasa, ojalá y sea en forma gradual. El, de momento hay días en que en las noticias no veo nada y luego muchas notas sobre esto. No creo que vaya a entrar en enero y mi propuesta sería que se hiciera en forma gradual, que decir, bueno, de 48 disminuimos a 40, pues hacerlo en 4 años, disminuir dos horas por año para que no impacte tan fuerte, sobre todo a la micro y pequeña empresa o a las medianas. Y la otra, ya hay empresas que no te piden que vayas 6 días, que dicen, bueno, vamos a aumentar las horas y trabaja de lunes a viernes y descansas sábado y domingo. Y en estas empresas, incluso el viernes, te dicen, llega 1 hora antes y te vas 2 horas antes de que termine la jornada. Entonces, en los viernes, a veces a las 3 4 de la tarde en las empresas, sobre todo administrativos, ya se fueron. Entonces, creo que esto cada empresa debe irlo implementando de acuerdo a sus necesidades. Una empresa me dice, es que tengo mucha rotación de personal, ¿qué hago para retenerlo? Pues hay que analizar si le doy más aguinaldo, más vacaciones, a lo mejor menos días de trabajo, o decirle, pues ya tuvo a su bebé, te voy a dejar trabajar unos días desde tu casa, home office, como para que pueda atender el bebé. Y yo creo que esta persona se va a volver leal a la empresa. O sea, decir, si aquí me valoran, si me reconocen, y Fíjate no, que sí, en alguna ocasión, hablando sobre estos beneficios que pudiera uno recibir como trabajador, yo escuchando una vez a dos dueños de empresas, decían, es que nunca es suficiente, ¿no? Si haces algo por un trabajador, ¿no? Le das más aguinaldo, menos horas, que trabaje desde casa, o sea, si le das todas las prestaciones, nunca va a ser suficiente, siempre va a haber algo que va a querer, ¿no? Entonces el otro decía, no, pues yo por eso cero, o sea, lo estrictamente lo que corresponde a la ley, porque sé que de todas maneras no van a estar contentos. sí, el buscar el justo medio o el punto medio, dice un Platón, si soy demasiado blando, demasiado bondadoso, van a abusar. Pero también si la empresa es demasiado dura, demasiado rígida, pues no van a formar parte de la empresa, a decir, esta es mi empresa y tengo la camiseta bien puesta y doy todo por la empresa. Es lo que algunos le llaman desarrollo organizacional y vienen temas como salario emocional, de que la empresa, o sea, no es el que te dejo libre, sino, bueno, si tú aportas más a la empresa, pues te recibes más o tienes otros beneficios. Porque hay de todo, también hay empresas, por ejemplo, de la economía informal, que es, oye, el aguinaldo, no, yo en diciembre ya no contrato, ¿no? Y como están a destajo por día, pues no les toca. Oye, y si se enferma, pues le pago una consulta, pero algo ya más caro, pues ya es su problema. Entonces son los extremos. Sí, caray, Sí, de verdad que llama mucho la atención esta situación. Nos queda un minutito porque ahora sí he estado muy sí, de metiche sí. interviniendo, pero No, no, algo no, pero antes de terminar, que quisieras recalcar para cerrar esta conversación. una es como trabajador o como patrón, pues sí, reflexionar en el tema de que, cómo lo puedo superar. Ahora, también o sea, sí es bueno que el trabajador esté más días libre, que se relaje, que descanse, pero que realmente cuando regrese rinda más, o sea, más productivo. Pero si se consigue un segundo empleo, si se desvela y regresa o se emborracha y regresa cansado y va a rendir menos, pues no nos va a resultar.
Claro, Entonces, y sobre eso es todo aquí, importante. quien lleva la de perder son las empresas, los empresarios. Pensé que las empresas grandes que mencionabas, dije, ellos tienen recursos o forma de hacer estudios y ver lo que más les conviene, y dicen que sí les impactaría en el costo esta reducción de la jornada laboral. Y pues es a grandes rasgos. Vamos a seguir viendo qué pasa de aquí a diciembre. De aquí a mediados de diciembre, eh, A ver si hay veamos. cambios. Sí, Sí, claro. Muy bien, José Manuel. Oye, pues es un gusto verte y espero que estés muy bien. Te mando un abrazo. Si queremos contactarte, ¿dónde podemos hacerlo? 22 22 90 58 00. Perfecto. Te mando un Sale. abrazo. Que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Hacemos una breve pausa. En unos segundos estaré platicando con Fernando García Crespo. Vamos a platicar sobre YouTube y los ad blockers que se traen un pleito que para qué les cuento.